Gracias por acudir a esta convocatoria. Nosotros normalmente sabéis que no usamos mucho el formato de rueda de prensa, también bueno, pues respetando vuestro poco tiempo y mucho trabajo y no haceroslo perder, pero creo que hoy es un día y es un anuncio muy importante para nuestro municipio el que queremos hacer y merecía la pena que lo hiciéramos en persona y os lo contáramos y sobre todo tener la posibilidad de poder plantear las dudas que se quieran plantear y por eso también, aparte de parte de mi equipo de gobierno, me acompañan el arquitecto municipal Francisco Morejón y Julio Roldán como asesor y parte del equipo que tiene mucho que ver con el logro que hoy vamos a hacer público. Después de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha ida y venida, sobre todo a Sevilla, hoy pues con mucha alegría y entusiasmo anunciamos que por fin tiene reflejo presupuestario resolver la inundabilidad de Salobreña. El pasado día 20 estuvimos en la Comisión de Autoridades Competentes de las Cuencas Hidrológicas con la Consejería, a la que yo pertenezco porque represento a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias junto con otros dos alcaldes andaluces más. Y después de muchos años de trabajo, que ahora explicaremos con más detenimiento, por fin y gracias también a los fondos europeos, los planes de gestión de riesgo tienen ya el proyecto de Salobreña contemplado con una cuantía de 19 millones de euros de inversión que se van a ejecutar en los próximos años. Esto ya ha pasado, digamos, los filtros más importantes y por eso no hemos anunciado hasta ahora esta noticia, que la teníamos en borrador y comunicada extraoficialmente, pero el trámite de aprobación de la Comisión de Autoridades Competentes era preceptivo la pasada semana y bueno, pues me parecía que después de tanto trabajo y de reclamar, resolver un problema histórico de nuestro municipio, que ahora explicaremos cómo llegamos hasta aquí. Entendíamos que no compete al término municipal de Salobreña exclusivamente, no es ámbito local dar una solución a este gran problema que ahora con esta inversión pues se va a ver en gran parte resuelto en los próximos años. Cuando se hace el encauzamiento del río Guadalfeo y cuando inicialmente se empiezan a hacer los estudios de riesgo de inundabilidad, ya por el año 2007, el estudio final que se aprueba en 2009, digamos que cambian los parámetros para establecer los riesgos de inundabilidad de determinadas zonas. En este caso sí, después ellos técnicamente lo explicarán mejor de lo que lo hago yo, pero creo que también dicho más coloquialmente nos permite a todos entenderlo. La capacidad que el encauzamiento del río podía tener ante una posible avenida, tenía unos cálculos determinados que se modifican, los criterios para establecer esos cálculos se modifican y lo que inicialmente, cuando se hace esa infraestructura, no tenía un riesgo, en ese estudio definitivo de 2019 pues, se pasa de la avenida de los 100 años a los 500 años, en ese estudio definitivo sí se nos considera una zona de riesgo. Esto afecta no solamente al término de Salobreña, aunque sí en su mayor parte afecta también al término de Motril, a la zona de la playa de Motril y a todo lo que está pegando a la desembocadura del río Guadalfeo. Esto tiene muchas consecuencias, no solo que es la más importante, el posible riesgo que supondría para la población, sino el que cuando en su momento no estábamos en una zona inundable, en una zona de riesgo, pues eso tiene unos desarrollos urbanísticos, por ejemplo la zona del TH2, que siguieron su curso y que ahora, cuando este estudio se pone de manifiesto, tiene la consecuencia de que hay que tomar medidas, en este caso medidas preventivas y medidas correctoras para esta posible inundabilidad. A partir de ahí, lo que hacemos desde el Ayuntamiento, en 2016 vemos cómo determinados planes por parte de la Junta de Andalucía no contemplan una solución o por lo menos una propuesta de medidas para resolver este problema y a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar, lo hacemos como administración, lo hacemos con el sector también y lo que intentamos todos estos años es primero que tengan reflejo, como así hemos conseguido, y segundo, pues la parte más importante es la financiación, es decir, una vez tengamos todas las administraciones claro quién tiene que intervenir y cuánto cuesta intervenir, había que determinar quién pagaba esta
estas inversiones. Y bueno, pues afortunadamente los fondos europeos, una vez más, han sido la ventana de oportunidad de completar esos proyectos que para los municipios, incluso para muchas administraciones, serían inasumibles y que en este momento sí que tienen posibilidad, y afortunadamente ya reflejo negro sobre blanco de esta inversión que contemplan para Salobreña los 19 millones de euros a ejecutar. Yo ahora le voy a dar la palabra a los técnicos con independencia de que planteéis las dudas que queráis, pero me parece que sería oportuno que tanto Paco como Julio maticen todo lo que yo he dicho, que técnicamente seguro que tendrá mucho que decir, pero que creo que por lo menos nos sitúa todo en el contexto y la situación, y sobre todo la importancia de esta inversión para el término de Salobreña, bueno, yo diría que para la desembocadura del río y por tanto no solo para el término de Salobreña, sino también para municipios limítrofes como Motril e incluso Molvízar. Así que, si queréis, el que quiera empezar, quizá tú podrías profundizar un poco más también en los antecedentes y Julio luego contar más técnicamente, que es el que realmente sabe. Lo ha explicado bastante bien la alcaldesa, o por lo menos el resumen. Por a lo mejor añadir una cuestión que sí es significativa, que es que hay un hito importante, que es el plan de ordenación del territorio de la costa tropical de Granada, que es un documento que es el primer documento que establece el conjunto de la ordenación territorial en todo el ámbito de la costa tropical, que sí recoge, a raíz de los estudios que se hacen y que comentaba la alcaldesa, que se inician en el año 2007 y que vienen a establecer las nuevas condiciones de diseño de las obras de defensa hidráulica, fundamentalmente porque las previsiones que se hacen es de una ampliación de los plazos de avenida y de los periodos de retorno de esa avenida, que pasan hasta un periodo de 500 años. Eso implica necesariamente pues que las previsiones con las que se habían hecho unas infraestructuras, pues al tener un mayor caudal de cálculo, pues se quedan insuficientes. Y concretamente el encauzamiento del río Guadalfeo, que se hace por los años a mediados del siglo pasado, pues se queda notablemente insuficiente. Lo que en principio estaba defendido, pues con esos nuevos cálculos deja de estar defendido y por tanto pasa a haber unas zonas muy importantes de suelo inundables que ya estaban, que se habían desarrollado ya, concretamente toda la zona baja del núcleo urbano de Salobreña, toda la zona de la playa, tanto de playa de Salobreña como playa de Poniente, las zonas de ensanche de la Vega Baja. Sí. Pues sí, sobre esta cartografía se puede ver un poco de forma así, aunque no tiene mucho detalle, es decir, si este es el cauce del Guadalfeo, toda la zona de Salobreña y toda la playa de Salobreña, este es el Peñón, el núcleo de Salobreña, y toda la zona de playa de Poniente, toda la zona en el torno a la carretera hacia el puerto, Celulosa, todos los polígonos, todas las zonas industriales, y todo esto pasa a ser inundable a raíz de esos estudios. En fin, todas estas imágenes están en los documentos que se han presentado. Y hay, claro, esto es lo que se recoge en el plan de ordenación de la costa tropical de Granada, que es en vertical. Este es el plano de previsiones de inundabilidad y contempla una situación, unas medidas correctoras que modificarían ese ámbito reduciéndolo. Y así los contempla, obras de defensa. Esto es en el año 2012 y, claro, lo que prevé la ordenación territorial había que recogerlo en algún documento o en algún mecanismo que lo permitiera realizarlo, ¿no? Y esa ha sido, digamos, pues la gestión y la pelea que venimos realizando desde el mismo momento en que se aprueba el plan de orden, hace ya 10 años, que en el 2012 es cuando se aprueba definitivamente este plan.
Y ahora es cuando, como comentaba la alcaldesa, después de muchas gestiones, de muchas propuestas, de distintos estudios hidráulicos, son estudios que técnicamente tienen bastante complejidad, porque todas las cosas, porque las consecuencias son importantes y hay que tomar decisiones con mucho fundamento. Es cuando en el tercer ciclo del plan hidrológico y concretamente dentro del programa de medidas se ha contemplado lo que veníamos pidiendo, que además responde a lo que la ordenación territorial ya había establecido, unas medidas que resolvieran las medidas. La trascendencia que tiene, pues ya lo decía la alcaldesa, aparte de establecer unas condiciones de seguridad para la población, para las actividades tanto de tipo comercial, industrial o turística, que puedan desarrollarse con la suficiente garantía, pues desbloquea muchas situaciones que hasta ahora mismo, pues por el carácter, mientras que no se contemplara la solución de la inundabilidad, pues estaban bloqueadas. Y esto afecta tanto a los desarrollos urbanísticos futuros como a los actuales, que los limitan, ¿no? Y un poco esa es todo este proceso que hemos resumido en 3 minutos, pues empieza en los primeros estudios. Aquí están los primeros estudios que se realizan por la consejería en su día, en 2007, unos estudios de recálculo de las condiciones hidráulicas de la cuenca, ¿no? Y a mí me gustaría también hacer un matiz que siempre digo, sobre todo cuando me reúno con las distintas administraciones ante el planteamiento de mi preocupación. Mi preocupación obviamente está por encima y obviamente exclusivamente pensando en la ciudadanía y en el bienestar de la población. Indistintamente que hablemos que hay un desarrollo urbanístico. ¿Por qué digo esto? Porque todo el esfuerzo que se ha hecho no se tiene que pensar que se hace favoreciendo a un sector. Y pongo un ejemplo muy claro. Imaginemos que el TH2 no existiera. Que no hubiera ese suelo que está ya con su plan parcial aprobado y que tiene su figura de planeamiento y, por tanto, tiene unos derechos la propiedad sobre ese suelo. Si ese suelo no existiera, nosotros seguiríamos teniendo un problema en el municipio. Tenemos un problema de inundabilidad, que es lo que hay que resolver. Por añadido, nos hemos encontrado con un problema más, que es que había un suelo desarrollado ahí y que está frenado y que afortunadamente la propiedad está por la labor de colaborar también con las administraciones en la solución de estas medidas. De hecho, y Julio lo puede explicar mejor que yo, el propio sector el que ha hecho varios de estos estudios hidrológicos que han permitido a la consejería poder avanzar más rápido hasta esta solución que hoy tenemos encima de la mesa, poder avanzar más rápido y seguir caminando juntos como estamos haciendo hasta ahora, porque la última reunión que mantuvimos previa a la celebración ya de la comisión de las autoridades competentes la celebramos aquí con representantes de la consejería, incluido el director general de infraestructura, a quien se le ofreció incluso la posibilidad de ayudar con los trámites posteriores de redacciones de proyectos y licitaciones para agilizar todavía más la puesta en marcha de esta inversión cuanto antes. Una inversión que está contemplada en 5 años de ejecución, así que en los próximos 5 años, luego dejaremos toda la información en los próximos 5 años, esa infraestructura importantísima para el término estará hecha con independencia de los desarrollos de los suelos adyacentes. Y supongo que tú querrás explicar más. Vamos a pasar 5 minutos. El hecho de que hoy estemos en esta situación con este documento incluido en el plan de gestión de riesgos y en su programa de medidas es un trabajo que se empezó con el primer estudio hidrológico, que fue, creo recordar, del año 2008. Nosotros hicimos el estudio hidrológico del Guadalfeo, la parte baja del Guadalfeo, a fin de fijar las condiciones en las cuales se producía la defensa de un sector en particular, que es el TH2, que es el que a mí me trae a esta guerra, ¿no? Han pasado, pues pensáis que han pasado casi 14 años, ¿no? 14 años de trabajo, 14 años de hacer diferentes estudios que a lo largo de este tiempo
nosotros por lo menos hemos hecho 5 de diferente naturaleza y que han dado lugar al final a poner a todo el mundo en común. Es verdad que el impulso último se ha producido en los últimos tiempos, ¿no? Donde realmente hemos tenido la percepción de que existía un compromiso serio y formal por darle una solución a esto, que en cualquier caso es resolver el problema de inundabilidad tan grave que se producía ahí, que a fin de cuentas pone de manifiesto la propia administración como acto propio en el plan de ordenación. Nosotros, a fin de cuentas, lo que hemos sido es una herramienta en la cual hemos ido aportando soluciones, valoraciones y poniendo los medios para que esto sea lo más fácil y lo más ágil posible. Y en ese mismo sentido seguimos, ¿no? O sea, es decir, que seguimos apostando porque esto se haga lo antes posible. Es verdad que 5 años para este tipo de inversión es una inversión, un plazo de tiempo, no penséis que muy extendido, bastante ajustado. Digamos que aquí se tiene que perder muy poco tiempo, porque si no realmente ese planning no se va a poder cumplir. Y que de alguna forma pues viene a resolver o resolverá gran parte del problema que se pone de manifiesto en ese plano que habéis visto, ¿no? Fundamentalmente va a resolver toda la margen izquierda, es decir, todo lo que es Salobreña y Molvízar, lo va a resolver, y parte de la margen izquierda también, tanto la margen derecha como la margen izquierda. Lo que pasa es que no todo se va a poder resolver. Hay una parte de actuación que hay que valorar después, que tiene, para poder resolverlo, una actuación que se acerca a Vélez y que necesariamente pues, se deberá abordar seguramente en una segunda fase de un proyecto que no será este, pero que en cualquier caso este lo que va a resolver de esa mancha, pues pensás que casi el 80% de esa mancha. Y posiblemente la solución permita que la parte de mancha que queda por resolver no tenga una incidencia en peligrosidad muy grande, con lo cual seguramente se pueda pensar que igual el problema se queda resuelto al 100%. Este proyecto, como habéis visto, y si no ya cuando lo leáis, es un proyecto un poco también interesante desde el punto de vista de la administración, porque va a ser una actuación en colaboración público-privada, es decir, en la cual van a intervenir tanto la administración local como el propio sector con su parte de financiación, como la Junta vía la financiación que corresponda, o interna o bien con fondos europeos. Necesariamente tiene un proceso que es un estudio previo, que es un estudio de coste-beneficio, que en teoría que tiene previsto asumir la administración de la Junta de Andalucía, y que, como ha dicho la alcaldesa en la última reunión, lo que le propuso la Junta de Compensación fue agilizarlo, no entrar en la dinámica de contratación de la Junta, sino que sea la propia Junta de Compensación la que asuma el coste y la contratación del equipo que vaya a hacer eso, y que lo pone a disposición de la Administración al objeto de que, según sus directrices, redacte el estudio correspondiente. Ese estudio correspondiente del coste-beneficio lo que va a hacer es analizar las posibles soluciones que ese problema tiene, tanto desde el punto de vista económico como el ambiental, como el social, con todos los parámetros, y a partir de ahí propondrá la solución más adecuada para resolver el problema, en el cual se van a contemplar todos los escenarios, no solamente la propia solución técnica o de obra civil del encauzamiento, sino también las condiciones de partida de ese diseño, ¿no? Que necesariamente hay que analizar, porque lo mismo que ha pasado con el encauzamiento, que una vez que entran los nuevos criterios de diseño de obra hidráulica se queda desfasado, pues desde que se toma ese conocimiento y se pone de manifiesto esos criterios iniciales, a día de hoy también han vuelto a cambiar las condiciones y hay que volver a revisar también, pues seguramente, todo el conjunto en su totalidad. Pensad que estamos hablando de una actuación de una importancia grandísima, porque no solamente afecta a Motril, a Salobreña, sino a Molvízar, a Vélez seguramente también, ¿no? O sea que estamos hablando de una parte, en fin, muy sensible, y que el Guadalfeo, queramos que no, es un río que tiene pues unas características muy especiales también, ¿no?
No sé si ¿Sería posible, Julio, que explicase brevemente cuál es la solución técnica, cuál es la obra civil, en qué consistiría como tal con respecto a lo que actualmente hay? Bueno, lo que va a valorar, si con independencia de que será el propio estudio coste-beneficio el que va a determinar cómo se conforma finalmente la solución, pero inicialmente la solución que hay prevista ahora mismo en esos 19 millones es un recrecido de la margen derecha. Entendemos siempre que cuando hablamos de un río margen derecha es mirando hacia donde el agua circula, ¿no? Entonces, bueno, pues la margen derecha de la Rambla de Molvízar, de forma que se impediría que la Rambla de Molvízar se viese sobrepasada y por tanto produjera inundaciones hacia Salobreña desde ahí. Se va a producir un encauzamiento ampliado del existente. Ya se verá si se toca la margen derecha o no, pero inicialmente la posición sería no tocar la margen derecha actual del encauzamiento, sino producir un recrecido ahí también y hacer un muro nuevo de contención en la margen izquierda. Aprovechando también que el puente de la 340 habría que, ahora mismo sus capacidades están un poco limitadas por los 60 metros de encauzamiento que hay. Ese puente tiene 110 metros, pues sería ampliar la capacidad del puente a su totalidad, de manera que se mejoren las condiciones de circulación a través de él y pueda trasegar más caudal por el mismo. De esa manera es la solución que hay planteada hasta ahora mismo, con un encauzamiento de 200 metros que cumple las condiciones que se requieren por parte de la Administración para evacuar la avenida, ¿no? Que de cálculo actualmente está en 4.160 metros cúbicos por segundo, 4.160 metros cúbicos por segundo, pero que eso es un parámetro que seguramente en todo este proceso pues también se va a comprobar si es así o no y se determinará exactamente cuáles son las condiciones últimas de diseño. Con eso, pues claro, gran parte de toda esa mancha queda resuelta, ¿no? La extensión de la mancha en kilómetros, ¿cuánto sería? Eso no te lo puedo decir exactamente. Estamos hablando, estamos hablando por lo menos de casi 7-8 millones de metros. El TH1 son 900.000. De todo y tal. Eso habría que. Esa pregunta es de nota. Vamos, yo no te la puedo responder en este momento, pero en un par de horas es simplemente superficial. Los sectores afectados de Salobreña, pues estamos hablando de 500.000, más de 500.000 metros en lo que es la playa salobreña. El turismo especial estamos hablando de 300.000, estamos casi ya a 1 millón. Somos súper eficientes. Si somos súper eficientes, le damos la respuesta. Esto hablando de los suelos con previsiones de desarrollo. Estamos hablando en Salobreña, pues entre la playa desarrollada, del turístico especial, desarrollos por efectuar en el margen izquierdo del TH2 casi otro 1 millón de metros. Ya son 1 millón de metros, playa Granada y los desarrollos turísticos son otros 2 millones de metros, más los suelos productivos agrarios en este entorno, pues fácilmente nos vamos a esos los 7-8 millones de metros. En esta hipótesis y en este cálculo, por eso decía Julio que estos cálculos pueden verse modificados, afectados en función de esa hipótesis de cálculo. Pero, es decir, en cualquier caso, ya no solo la superficie, sino la cualidad de esos suelos. Es que simplemente la zona del ensanche de Salobreña, todo lo que es el sector este, que conocéis, desde la avenida del Mediterráneo hasta García Lorca, lo que fue el ensanche de Salobreña a partir de los años 80 hasta más recientemente. Toda esa zona, que es el crecimiento de la ciudad de Salobreña, está afectado, que es la parte baja, todos conocéis, desde el mercado hacia la avenida del Mediterráneo, en toda su superficie está afectado.
Y en los desarrollos... Mira, te voy a dar un dato, pero que tendría que comprobarlo exactamente porque las ARPs no sé si son exactamente esas. Pero mira, estamos hablando de 13,4 kilómetros cuadrados. Si nos vamos a los datos de tal, estamos, claro, es que el cálculo que hace el área de riesgo potencial que hace la consejería en la evaluación son 16 millones de metros. Yo he dicho que es 14. Pero, digamos, de ahí, de esos 16 millones, la zona lo que hemos cualificado como zonas desarrolladas viene a ser más o menos la mitad. Pero que está la documentación de la evaluación de... Y a lo largo de esos casi 3 kilómetros, ¿no? Sí, del tramo, ¿no? Y los suelos... La mancha azul, que es lo que has preguntado, está sobre el entorno de los 14 kilómetros cuadrados. Y los suelos municipales a los que básicamente afectan el futuro desarrollo de esos suelos son fundamentalmente el TH2 y el turístico especial. ¿Se sabe por desarrollar? ¿Se podría desbloquear eso cuando esté todo esto? O sea, y si está ya hablado con los promotores de estos suelos, si inmediatamente se pondrían en manos de la obra. Bueno, los promotores de estos suelos están, como Julio bien ha explicado, trabajando codo con nosotros y ayudándonos incluso a la hora de las propuestas de medidas de los distintos estudios que se han presentado a la consejería. Entiendo que, corregidme si me equivoco, que una vez esta medida está consensuada y sobre todo está financiada, cuando empiecen estas obras, la posibilidad de desarrollo de esos suelos está mucho más cerca. Es decir, en el momento en que el desarrollo de esos suelos contemplen las que les corresponda como medidas preventivas que deban tomar también esos desarrollos, pues será suficiente. Es que... Considero, no, técnicamente debería ser así, ¿no? Sí. Digamos que esos suelos hasta ahora no se han podido desarrollar porque había el problema de la inundabilidad que no tenía, estaba determinado pero no estaba corregido o no estaba al menos puesto encima de la mesa, que es lo que hay que hacer para evitar, si eso ocurre, tener una medida que proteja a la población, obviamente. Sí, si tenéis un oriente de fecha, si la planificación se cumple, en teoría el encauzamiento estaría terminado en 2028. O sea, las medidas correctoras, no el encauzamiento, porque no solamente es un encauzamiento. Las medidas correctoras que se van a producir ahí, en teoría están terminadas en 2028. Y para 2028 podría estar terminado no solo la organización del sector, sino su edificación, porque pueden ir en paralelo. Es decir, una vez que se toma la determinación de la solución, que era lo que no estaba tomada, una vez que se toma esa determinación, y eso lo va a hacer el estudio de coste-beneficio, una vez que se hace eso, lo siguiente es redactar el proyecto de construcción, adjudicarlo y ejecutarlo. Pero una vez que tienes la solución, el estudio de impacto ambiental recoge esa solución, entonces la tramitación del proyecto de organización que está redactado se adaptará a esas condiciones del estudio de impacto ambiental y acto seguido podría empezar, y en paralelo va todo, porque además parte de las obras de encauzamiento o de corrección de esa inundabilidad, puesto que el encauzamiento no se va a tocar, vamos, la idea inicial es que el encauzamiento actual no se toca. El encauzamiento actual sigue siendo un encauzamiento que lo que hace es reconducir los pequeños caudales, que no son pequeños, que estamos hablando de 1080 metros cúbicos por segundo. Es decir, que estamos hablando casi de periodo de retorno de 10, casi hasta los 50 años podría incluso comerse, o llevar el cauce actual. El resto es una llanura de inundación, que es la que absorbe, lógicamente, la variedad extraordinaria. Esa corrección de llanura extraordinaria puede ir en paralelo perfectamente con la ejecución de la propia obra hidráulica. ¿Tiene que esperar hasta 2028 para empezar? No, eso podría ir en ¿Esto paralelo. conlleva una modificación en el PREVO o ya se contempla? No tiene nada que No ver, tiene- no afecta. estaba contemplado con el Sí, sí. bueno, el hecho de la determinación de las condiciones de inundabilidad, que formalmente y legalmente se establece con el plan de ordenación, es posterior al PGO,
y los desarrollos que estaban previstos y los suelos que ya eran urbanos eran anteriores, ¿no? Es verdad que hoy esa condición no hubiera permitido lo que la previsión entonces sí contemplaba, pero las circunstancias que tenemos es las que tenemos, las fechas fueron así, el plan nuestro, sin perjuicio de que han pasado ya también 20 años, tiene algunos desarrollados y otros no. Pero no sería necesario una modificación en virtud de esto. Entonces, el muro de contención sería en el margen izquierdo del río Guadalfeo. Yo no hablaría de muro. No, es que la idea es que no va a ser un muro de contención. Será seguramente una mota protegida, pero eso es lo que va a determinar el estudio de cuestión de beneficio. El estudio lo hará la Junta ahora, empieza a hacerlo. Bueno, los estudios están hechos, ahora mismo lo que hay que hacer ya es, digamos, redactar proyectos. Hay que hacer un estudio previo, que es el que va a hacer la Junta de Compensación ahora. Digamos que ya, sí. Digo, porque sí es importante decir, las condiciones técnicas y medioambientales que van a incidir ahora en estas nuevas actuaciones no son las que fueron hace casi 100 años ya, que nos podemos, cuando esto se proyectara, es decir, si se ejecuta por los 50 del siglo pasado, las condiciones son muy diferentes, y entonces ahora las medidas desde luego tienen que ser mucho más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y buscando una menor incidencia además en un entorno especialmente sensible en el que estamos. Todos somos conscientes de que la vega del Guadalfeo y el delta del Guadalfeo es un espacio que además está especialmente protegido, por lo tanto habrá que compaginar esas actuaciones con esas medidas, incluso pues ya sea también, pues, aunque no está definido y sería un poco aventurado ahora decirlo así, pero el tratar de recuperar suelos. Hacerlo muy verde, que no es incompatible. Que ahora mismo, de la misma forma que la charca de Suárez se está desarrollando en un entorno que ya de alguna forma se antropizó con distintos tal, la idea es que se generen suelos que tengan capacidad de complementar todas estas actuaciones de carácter medioambiental, que son muy importantes. El tema de la comunicación o el paso desde el litoral hasta digamos, el Valle del Guadalfeo es un elemento desde el punto de vista medioambiental muy importante, y esta actuación puede venir a mejorar esas condiciones. Establecer unos suelos pues además tenemos la suerte de tener una masa de agua importante y con un acuífero muy significativo, que va a permitir el generar unos espacios desde el punto de vista medioambiental, entendemos que es muy importante. Entonces aprovechar todo eso, no es ya solamente resolver la cuestión de la inhabilidad, sino aprovechar esa inercia para generar algo todavía que le dé más trascendencia, ¿no? Crear un anillo verde, ¿no? Que era la idea que La idea es también utilizar ese espacio para que sea parte del anillo verde. Inicialmente lo era en lo que son actualmente los márgenes del río, y en un futuro pues lo será en ese espacio que quede adyacente en los laterales, que de hecho ya hay actuaciones que estamos haciendo de recuperación del margen del río, y hacer un proyecto mucho más ambicioso que convierta y permita la ejecución de un anillo verde como tal en la zona que lo permitiría. ¿Perdón? Eso no se ve afectado, ¿no? Todo lo que comentabas ayer, No. precisamente. De hecho, de hecho, cada vez que hemos planteado, por ejemplo, las ayudas de biodiversidad, los trabajos que hemos hecho en las intervenciones que hemos hecho medioambientales en los márgenes del río, así como esta última subvención que ayer comentábamos, que eran los planes de sostenibilidad, lo hemos hecho ya pensando también en que no pueden ir de manera aislada unas actuaciones de otras, porque no son incompatibles, y por tanto lo coherente y lo inteligente es hacerlas confluir en algún momento, y de eso se trata. De hecho, bueno, como Paco decía, sería muy aventurado hablar, pero nosotros ya hemos mantenido incluso reuniones con empresas especializadas donde hablamos de hacer
infraestructura muy novedosa y utilizar materiales mucho más sostenibles, más que no el impacto del hormigón, pero bueno, todo eso son estudios que ahora mismo se están haciendo. Lo verdaderamente importante pues que pues que después de 20 años tenemos los 19 millones de euros aquí, que bueno, yo sinceramente, si no es por los fondos europeos, pues ni a soñar que me hubiera echado, a pesar de que hemos trabajado muchísimo. O sea, siempre nos encontrábamos como, no en la casilla de salida, pero trabajábamos, convencíamos, pero llegábamos a decir, ¿y ahora quién le pone el cascabel al gato? Ya tenemos todos claro el problema que tenemos, la inversión que hay que hacer, pero ¿ahora quién lo paga, no? De hecho, hasta hace 4 días la discusión era qué administración era la competente para pagar. En el momento en que salieron los fondos europeos ya nadie discutía nada, todo el mundo tenía claro quién es la competente, desde luego no la administración local, porque este es un problema de infraestructuras que trasciende a lo local. Así que, volviendo un poco a lo que hablábamos, yo creo que es absolutamente compatible. Es más, hay que pensarlo desde esa compatibilidad de la sostenibilidad y de la mejora medioambiental también de la zona. Lo que no me había quedado muy claro era la actuación que se prevé en la zona del puente de la Nacional. Es que el puente de la Nacional ahora mismo, el encauzamiento, solamente ocupa una parte de él. Ahora si quieres, no sé si vas para Modrilo, cuando te fijas y verás que el puente es más ancho que el encauzamiento. Entonces, lo que se plantea ahí es aprovechar los 110 metros de los ojos que hay existentes, al objeto de que la capacidad que tiene el puente por trasegar agua, es decir, por transportar agua, sea mayor, y por tanto los problemas de agua que se derivarían hacia las zonas que no se resuelve ahora mismo su encauzamiento o la planificación de inundación en su forma definitiva se mejore. María Eugenia, ¿y con este proyecto piensas, ahora que estamos cerrando el año, que acabáis de definir la Salobreña del futuro? Más que definirla, que yo creo que estaba definida, yo creo que Salobreña, yo siempre lo he dicho, Salobreña hace muchos años tenía muy claro a dónde quería conducirse. De hecho, el crecimiento urbanístico de este municipio es ejemplar. Yo siempre he presumido de eso, esté quien esté, es decir, hace 20 años se tenía y hace 30 años se tenía muy claro, y las distintas figuras de planeamiento se han hecho con mucha cabeza, y los desarrollos han sido de... Cuando hemos enseñado a inversores en nuestra zona libre todavía en primera línea de playa, todos dicen lo mismo, exceptuando construcciones más antiguas como puede ser el Salomar. El resto ha crecido muy sensatamente. El urbanismo en nuestro municipio también, hay sol en todos sitios, no hay altos bloques que hacen sombra y que imposibilitan el disfrutar de los espacios públicos. Por tanto, lo que quería ser Salobreña en estos años actuales, hace 20 años Salobreña lo tenía claro, no lo he decidido yo, es decir, no me voy a arrogar un mérito que no me corresponde. Lo que sí tengo claro es que hemos conseguido desbloquear esos desarrollos, es decir, quedaban dos bolsas importantísimas de suelo que tienen mucho que ver con los desarrollos turísticos y con la economía de esta localidad y del despunte definitivo de este municipio, tanto turísticamente como socialmente, porque tiene que ver también con el pozo de la economía y en que basan las familias su ingreso aquí en nuestro municipio, y eran justamente el TH2 y el turístico especial. Este proyecto, esta inversión en el municipio va a permitir que eso solo se desarrolle con normalidad, que hasta ahora no podían. Aquellos años precisamente cuando empezó... No se pueden pedir más proyectos en una legislatura que además ha estado comida por una pandemia durante más de 2 años, así que yo sinceramente no voy a inventar proyectos nuevos para el municipio, porque creo que deberán ser otros quienes tengan la responsabilidad después de pensar en eso. Yo desde luego, si me pides mi opinión, creo que no es acertado ahora mismo pensar en eso, para Salobreña, creo que no, creo que hay otras apuestas comerciales más interesantes. Hemos visto ejemplos en muchísimos sitios. No voy a hablar ya del tema de las posibilidades o vías de corrupción que han permitido implantaciones
como esa en algunos municipios, sino ya también lo que significa para el comercio local y que tenemos, no hay que tener de todo en cada sitio. Creo que precisamente la oferta de Salobreña se singulariza porque ofrece cosas que otros municipios no pueden. Un centro comercial se puede implantar en cualquier término cercano y no es algo vital para el desarrollo de nuestro término, para el desarrollo económico de nuestro término. Por tanto, si me pides mi opinión, yo creo que ese proyecto se podría cambiar por cosas mucho más interesantes como posibles bolsas de suelo para polígono industrial, que ahora mismo está bastante colmatado y que hay una necesidad más que obvia, y que cuando todos los desarrollos de Granada, por ejemplo, del BTS, de todo lo que se está promoviendo también crecer con el puerto de Motril ahí, el tener posibilidad y teniendo como tenemos nosotros un nudo tan cercano de conexión terrestre para el transporte, la implantación en alguna zona que urbanísticamente y medioambientalmente se pudiera de una zona industrial, quizás sería bastante más interesante que un centro comercial. Pero ya te digo, yo creo que ya esa vuelta de tuerca la tienen que dar otros. Con la configuración que tiene ahora mismo los estudios hidrológicos, la capa no tiene No posibilidad. es viable.